Bienvenidos a la casa de Dios, palabras de vida eterna. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Padre Santo, por permitir estar, Señor, en tu casa. Venimos anhelantes, venimos hambrientos y sedientos de tu palabra. Nuestro socorro viene de ti, Señor. Nuestra ayuda viene de ti. Tu palabra, Señor, es la que obra con poder dentro de nosotros, cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hablar y nuestra manera de obrar. En este día, Señor, háblanos. Mediante tu Espíritu Santo trae la revelación de tu palabra para poner nuestra fe, entenderla, atesorarla y ponerla por obra. Y así, Señor, seguiremos creciendo y madurando espiritualmente. Por eso, háblanos. Nuestra mente está receptiva, nuestro corazón está preparado como terreno fértil, listo, surcado, para que sea sembrada tu palabra en nuestro corazón y a su tiempo dé abundante fruto del Espíritu. Te damos gracias, Señor. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cómo tener una vida íntegra? Hoy iniciamos con esa pregunta. ¿Cómo tener una vida íntegra? Y cómo la Biblia nos enseña a ser íntegros para obtener, dice, y hacer todo lo bueno, porque haciendo el bien es cuando acabaremos con todo mal. Qué maravilloso, ¿no? Hay muchas cosas en nuestra vida que hasta ahora han quedado atrás. Hay muchos planes, muchos sueños, hay muchos deseos que quizás ya lo dejamos atrás porque tuvimos un fracaso, porque no fue como pensábamos que iba a ser o no logramos los resultados. Y todo eso, el Señor hoy nos quiere hacer ver que no es que seamos malos, que no es que no debamos tener sueños, no debemos planificar, sino que cuando planificamos algo, cuando le pedimos a Dios algo, antes de recibir y antes de ejecutar ese plan o ese sueño, debemos llevarlo a las manos de Dios y tener integridad con Él para ser preparados, tanto en espíritu, en mente, en alma, en corazón, en fuerzas, para desarrollar ese plan, ese sueño. Y entonces, en la integridad, nosotros somos obedientes. Y al ser obediente viene la bendición, se cumple. Y es por eso de que hoy vamos a tocar la integridad, porque la integridad nos va a llevar siempre a que lo que empezamos lo terminamos y sea glorificado Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Salmos 15. Salmos 15 y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 5. Es todo el Salmo y esto es maravilloso. La palabra de Dios dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos
el vil es menospreciado, pero honra a los que teme a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Bendita sea la palabra de Dios. Acá hay una serie de instrucciones de Dios, porque David le preguntó a Dios y le dijo: ¿quién podrá habitar en tu presencia? ¿Quién podrá vivir en tu presencia? ¿Quién podrá morar en tu presencia? ¿Quién podrá hacer un hogar para que la presencia de Dios siempre esté dentro nuestro? Eso es lo que le estaba preguntando David. 1. Y 2, la siguiente pregunta era: ¿quién morará en tu monte santo? Y esto quiere decir que David le estaba preguntando: ¿y quién puede adorarte verdaderamente con esa adoración en espíritu y en verdad? Dice: ¿quién puede estar en tu presencia y adorarte verdaderamente? Qué maravilloso. ¿Quién puede estar en tu presencia y quién te puede adorar, Señor?, le dice David. Y Dios le contesta y le dice: el que anda en integridad, el que anda en integridad, el que hace justicia y el que habla verdad, no solamente en su mente, en su boca, sino en su corazón. El que habla verdad en su corazón. Wow. Entonces es integridad, es justicia y es verdad lo que nos exige Dios para que podamos tener esa vida íntegra, esa vida victoriosa, esa vida que teme a Dios, esa vida que honra a Dios, esa vida que agrada a Dios y esa vida que sirve verdaderamente a los demás, llevando el mensaje de Cristo y el testimonio de su vida, para que los demás, cuando vean y oigan el mensaje, puedan recibir a Cristo en su corazón, y entonces Cristo los llevará al Padre, y con el Espíritu Santo y la palabra de Dios tendrán integridad, sabrán la justicia y hablarán siempre verdad. Y entonces ahí no se trunca ningún plan, ahí no se termina ningún sueño, ahí no muere ningún plan que hacemos, si lo hacemos en el nombre de Cristo y basado en la voluntad de Dios, amando y obedeciendo su palabra. Todo llegará a dar gloria, honra y honor. Por eso dice: el que siempre hace que habite en su morada, en su hogar, entonces Él me podrá adorar en verdad, porque me ama, me obedece y ama a su prójimo. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, cuando necesitamos hacer un balance de nuestra vida, hoy, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Está andando integridad? ¿Está andando en justicia? ¿Y está siempre hablando la verdad? En Éxodo 25:8, la palabra de Dios dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos.
¿Qué cosa es integridad? Integridad es hacer un hogar para Dios, para el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces la promesa de Dios es de que Él va a habitar, Él va a morar dentro nuestro. Entonces es la vida eterna que está dentro. Eso es integridad. Cada día presentamos un sacrificio vivo, ese culto racional que le agrada a Dios. Y entonces dice, Él habita en medio de nosotros para guiarnos, para sanarnos, para salvarnos, para perdonarnos, para darnos sus instrucciones, para darnos su sabiduría, para fortalecernos, para hacernos madurar. Habita en medio de nosotros. Y si la iglesia es así, una iglesia que alza el altar de su corazón a Cristo, entonces Dios habita en esta iglesia. Y en medio de cada uno de nosotros se muestra su gloria. Por eso es una iglesia cristiana gloriosa. En ese camino estamos en la casa de Dios, palabras de vida eterna. La integridad, hacer el santuario para Dios. Y Él habita en medio de nosotros. Bendito sea el Señor. Salmos 20, versículo 2 dice que Dios te envíe ayuda desde su santo templo, que te sostenga desde el monte de Sión. ¿Qué cosa es integridad? Integridad es recibir la ayuda de Dios y el sostén. Ayuda y sostén que nos da firmeza en nuestra fe. Qué maravilloso, ¿no? Entonces el Señor dice, en mi santuario, en mi templo, ahí está mi presencia. Y en mi presencia yo les voy a ayudar, les voy a dar todo tipo de ayuda que necesitan. Y además los voy a sostener cada vez que se debilitan, cada vez que están en una prueba, cada vez que están en una batalla, en una guerra, cada vez que son amenazados por una tormenta o por un ejército de enemigos. El Señor dice, yo te voy a sostener. Una enfermedad no va a destruirnos, porque Dios nos sostiene con su sanidad. Es que Cristo en sus llagas sangrantes en su cuerpo llevó todas nuestras enfermedades. ¿Cuántos lo creen? Qué maravilloso, ¿verdad? Mira lo que dice también en Salmos 78, 69. Construyó su santuario en lo alto del monte y lo afirmó para siempre, al igual que la tierra. Dios ha creado todo, el planeta, las estrellas, sistema universal, ha creado las plantas, los animales, ha creado el hombre. Y Él ha establecido, ha afirmado todo el funcionamiento de cada cosa que ha creado a la perfección. Y entonces dice, cuando construimos ese hogar para Dios dentro nuestro, lo ponemos en alto. Es nuestra prioridad, Dios. Y Dios dice, nos afirma, al ver nuestra integridad, de poner en lo alto, en nuestra adoración, en nuestro monte santo, Él nos afirma, tal como afirmó los planetas, la tierra,
el sol, la luna, las estrellas, tal como afirmó la tierra, tal como afirmó al primer hombre en paraíso. Así Él nos va a afirmar como sus hijos, como sus herederos, como sus joyas valiosas. Él nos va a afirmar, nos va a conceder las fuerzas que necesitamos, nos va a levantar con su brazo poderoso, nos va a guiar con su mano poderosa, nos va a hablar con su voz estruendosa y siempre estará con nosotros a donde vayamos. Qué maravilloso, ¿no? Eso es integridad. Integridad es poner a Dios en lo alto, en el monte alto, y Él nos afirma en su amor, nos afirma en su paz, nos afirma en su gozo, nos afirma en su propósito, en la comisión que Él nos ha encargado. Él nos afirma, nos da autoridad, poder, nos da amor, gozo, fe, esperanza, para seguir llevando el mensaje de perdón, de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que produce la integridad con Dios. Por eso el gran deseo de David era estar siempre con Dios, disfrutar de su presencia, morar en su presencia para siempre. Porque Dios hace de nosotros un hogar eterno. Bendito sea el Señor. La vida es corta, pero Dios es eterno. En Salmo 90, versículo del 1 al 4 dice: Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio hasta el fin, tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir: vuelve al polvo, ustedes mortales, pero para ti 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Qué maravilloso. El Señor nos afirma. El Señor nos dice: tú tienes vida corta en la tierra, pero si tienes integridad conmigo, tienes la vida eterna. Qué maravilloso, ¿no? Los verdaderos creyentes, los cristianos verdaderos, pueden vivir en ese hogar donde la presencia de Dios permanece y su gloria se establece y logra una íntima comunión con los demás. Porque integridad es comunión íntegra con Dios, y esa integridad nos hace una comunión con los demás por medio de Jesucristo. Es por gracia, no es por mérito o reconocimiento nuestro. En Juan capítulo 14, versículo 21 dice: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios permanece, o permanecemos en la presencia de Dios en integridad, cuando siempre estamos haciendo justicia y hablando verdad, es un reflejo, es una señal, un indicio de que estamos amando a Dios. Porque si amamos a Dios, aceptamos sus mandamientos, y si aceptamos sus mandamientos, obedecemos con alegría, con fe, con esperanza, con seguridad, con poder.
obedecemos todo lo que Dios nos dice. Y entonces, al ver nuestra obediencia, al ver nuestra integridad en obediencia, Dios dice: ustedes me aman. Ustedes aman a mi Hijo Jesucristo. Y entonces los amaré más. Los bendeciré. Les mostraré mi gloria. Qué maravilloso, ¿verdad? Y como me aman, son íntegros conmigo. El Señor promete: me daré a conocer a cada uno de ustedes. La integridad nos trae como resultado la revelación de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios, de los pensamientos, de los sentimientos, de las palabras, de los planes, de la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia. A donde vayamos, siempre seamos esos mensajeros de Cristo. Bendito sea el corazón, bendito sea el Señor. El versículo 23, Juan 14, 23 dice: Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos a vivir cada uno con cada uno de ellos. 2 versículos más dice: no solamente les voy a revelar quién soy, cómo soy, qué pienso, qué hago, sino también el Señor dice: vendré a vivir con cada uno de ustedes, hará morada. Y el versículo 27, nos vamos un poquito más adelante. La palabra de Dios dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. El otro beneficio de la integridad es paz en nuestra mente, paz en el corazón. La paz de Dios recibimos cuando estamos en integridad, cuando tenemos esa vida íntegra con Dios. Todo nuestro interior se llena de paz. Nuestros pensamientos son de paz. Nuestro corazón está lleno de paz. Sabemos que nuestro corazón en la Biblia es el centro de toda nuestra existencia. Es el contenedor del amor de Dios. Bendito sea el Señor. Y el versículo 28 de Juan 14 dice: recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Cada vez que estamos en integridad con Dios, podemos recordar esa esperanza, esa promesa de bendición que Cristo nos hizo, que Él volverá por nosotros. No nos quedaremos en este mundo. Él va a venir a llevarnos al reino de Dios, a esa nueva Jerusalén, a vivir para siempre. Él va a venir. Podemos entender y siempre estaremos recordando que Él viene pronto, y por lo tanto debemos mantener esa integridad. Y si mantenemos esa integridad con Dios, estaremos vigilantes, estaremos estudiando la Biblia, escudriñando la palabra, estaremos atesorándola y estaremos poniéndolo por obra, porque no somos oidores olvidadizos de la palabra, sino somos hacedores, con fe, con amor, con gozo, con esperanza, cada palabra de Dios que nos revela nuestra vida. Esa es la madurez espiritual.
Ustedes me aman, volveré por ustedes, dice el Señor. Por eso es de que se alegran de que estoy con el Padre. Viven gozosos porque saben que el Padre les va a dar todo lo que pidan en mi nombre, dice Jesucristo. Pero pidan con fe, no dudando nada. Y háganlo. Pónganlo por obra. Sirvan a los demás. Lleven ese mensaje, ese testimonio. Que la palabra de Dios es espíritu, es vida, es transformación, es nacimiento nuevo, es sabiduría. Bendito sea el Señor. En Hebreos 10, 19 al 22 dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo nos permite tener integridad con Dios, porque se ha roto todo impedimento para que lleguemos a la presencia de Dios. La sangre derramada de Cristo que nos limpia, nos perdona los pecados. Bendito sea el Señor, y nos hace justos ante el Padre por el sacrificio de Cristo, no por nuestras obras, sino por gracia, porque hemos decidido seguir a Cristo, ser sus discípulos. Qué maravilloso. Versículo 20 dice: por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, el único camino para llegar al Padre. Bendito sea el Señor. Y cuando le amamos y lo obedecemos, la presencia del Señor está en real en nuestra vida. Y versículo 21 dice: ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, ese sumo sacerdote que sabe tener piedad, compasión, que sabe tener misericordia. Bendito sea el Señor. Y entonces este sumo sacerdote empieza a gobernar todo nuestro ser. Cuando mantenemos la integridad con Dios, cuando vamos en el camino que es Cristo, la presencia del Padre nos envuelve. Y entonces Cristo empieza a gobernar completamente toda nuestra vida, toda nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro negocio. La presencia de Dios llena esta casa, esta iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna. Y se manifiesta el sacerdote con piedad, con compasión, con amor, con perdón. Venimos heridos, injustamente tratados, con mentiras nos han herido el corazón. Pero este sumo sacerdote nos sana, nos consuela, nos restaura, nos redime, nos da fuerzas, nos anima y va con nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, versículo 22, entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Y luego hemos sido vestidos con la vestidura blanca, hemos sido vestidos con el amor de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso somos santos. Entonces debemos vivir en integridad con Dios. Debemos vivir con integridad con Dios, haciendo justicia y hablando verdad. Si queremos ser íntegros, debemos vivir haciendo siempre el bien.
Esa es integridad. El Señor en su presencia, el Señor en su morada, nos enseña, nos capacita, nos prepara y nos da todo lo que necesitamos para hacer el bien. Y entonces, cuando hacemos el bien, podemos practicar la justicia. Cuando hacemos el bien, hablamos la verdad, hablamos bien. Qué maravilloso. La integridad nos transforma en personas justas y verdaderas ante Dios y ante los demás. Debemos ser transformados, ir madurando espiritualmente. Ese es un proceso para tener integridad con Dios. Es un proceso mediante el cual nos transforma en un carácter intachable, en un carácter leal, en un carácter perfecto y sincero, sensato, recto, de una moral espiritual firme, honesto y unido a Cristo, en espíritu y en verdad, alma y cuerpo. Jesús es el ejemplo perfecto de un hombre íntegro. Después de haber sido bautizado, fue al desierto para ayunar por 40 días y 40 noches, tiempo durante el cual Satanás vino a él y en su momento más débil quiso tratar de destruir su integridad y corromper a Cristo. Pero Jesús, siendo 100% hombre, Él fue tentado en todo, como nosotros, pero nunca pecó, como dice Hebreos 4:15. Esa es la definición de integridad. Él nos transforma nuestro carácter. Transformación de adentro hacia afuera, no de afuera adentro, de adentro hacia afuera. En la integridad tendremos ese carácter intachable, semejante al de Cristo. Por eso, los cristianos estamos llamados a ser íntegros con Dios para ser como Cristo. Jesús es el único que nunca pecó. Él es perfecto y veraz y siempre muestra un modelo de buenas obras. En Cristo somos nuevas criaturas y podemos ser considerados sin mancha delante de Dios. En Cristo también tenemos la permanencia del Espíritu Santo obrando en nosotros, santificándonos y haciéndonos más como Jesús en carácter. También tenemos que esforzarnos, como dice en el libro de Filipenses 2, del 12 al 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es por eso que el poder de Dios hace que, con la integridad que tenemos en Él, nos transforme en esas personas íntegras para los demás, íntegros con uno mismo. Qué maravilloso. Estamos llamados a amar y a obedecer a Dios. Y al hacerlo, somos personas con moralidad e integridad intacta. Los cristianos deben ser aquellos que se adhieren a la verdad y que sus obras son siempre buenas. Y siempre están dispuestos, como ese sumo sacerdote, a ayudar a los demás. No juzgarlos ni condenarlos, sino ayudar a salir de la oscuridad y que Cristo lo ponga en la luz, esa luz verdadera que es Él. Así que
hermanos, hermanas. Dejemos que el Señor transforme todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestro carácter, para tener una vida íntegra que agrade a Dios. Hoy, digámosle al Señor: Señor, somos tus hijos. Hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos el nuevo nacimiento. Somos espíritu. Y ahora, Señor, te entregamos en tus manos nuestro carácter, para que tú, en primer lugar, lo transformes en un carácter intachable. En un carácter intachable. También, Señor, te entregamos todo nuestro ser, para que puedas transformar todo en verdad. Una conversión veraz, que nuestra boca no salga calumnia con nuestra lengua, que no tengamos el deseo de hacer el mal al prójimo, que no andemos reprochando por todo, que no hagamos injusticia y mal a nuestro vecino, a nuestro prójimo. Conviértenos, Señor, todo nuestro ser en esa persona veraz, toda nuestra alma que entienda la verdad y nos transforme en verdad, para ser veraz en todo lo que pensemos, en todo lo que sintamos, en todo lo que hablemos y en todo lo que hagamos. Eso traerá gloria y honra a Dios. Eso mostrará nuestra integridad con Dios. Y tercero, Señor, te entregamos para que enderezcas nuestra conducta sea recta. Aquellos aquí, que nuestros ojos, dice, no menosprecien al vil, pero también dice que honren a los que temen a Dios. No haya desprecio por los que hacen el mal. Odiemos el pecado que hay en ellos y ayudemos para que Cristo perdone sus pecados y pueda tener integridad con Dios. Y entonces así salvaremos una alma. Pero también no nos olvidemos de honrar a los que están en integridad con Dios, a los que temen a Dios, a los que aman y obedecen a Dios, a nuestros hermanos en la fe. A veces somos los primeros en juzgar a nuestros propios hermanos en la fe. El que dice, cuando nuestra conducta no es recta, siempre estamos buscando hacer daño, pero el Señor nos cambia para no ser vengativos ni rencorosos, ni guardar resentimiento ni ofensa, sino que sea el amor que saque toda raíz y nos transforme en una conducta recta para amar y perdonar a aquellos que no quieren cambiar y siguen haciendo el mal. Orar por aquellos que hacen el mal. Que nuestra conducta sea recta con el dinero. No amemos al dinero. Muchas, inclusive cristianos, aman más el dinero
y hasta lo llaman la provisión y la bendición de Dios. Podrá ser, es la bendición de Dios, que Dios quiere que prosperemos. Pero el peligro es de que ames el dinero y ya no ames a Dios, quien te va a proveer todo lo mejor. Entonces dice, hay otros todavía que van más allá. Tienen una conducta usurera. Ven al hermano que necesita y le prestan y le ponen interés. Entonces dice, Señor, ayúdanos, transforma nuestra conducta en una conducta recta, que no esté buscando hacer daño al inocente. El que hace, dice, estas cosas, le entrega toda la conducta a Cristo para que lo transforme en una conducta recta. Si haces estas cosas, jamás resbalarás. Te mantendrás firme en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, en el plan de Dios. Tener una vida íntegra es tener un carácter intachable, una conversación veraz y una conducta recta. Así que tomamos ese reto. Tomamos ese reto para dejar que Cristo empiece a transformar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, para que el Señor habite dentro nuestro, su presencia more y podamos dar esa adoración en espíritu y en verdad, esa adoración que el Señor quiere que demos, ese sacrificio vivo, ese amor y esa obediencia a su palabra. Así que hoy dejamos todo nuestro ser y que ya no haya calumnia en nuestra lengua, que no haya un deseo de hacer mal a nuestro prójimo, que no estemos criticando ni murmurando contra los vecinos, que nuestros ojos no sean viles, que siempre mostremos honra y respeto a los que aman y obedecen a Dios, y que no estés jurando vengarte o hacer daño por todo lo malo que te hicieron, y saber administrar el dinero, saber administrar la bendición que Dios nos da. De eso vamos a dar cuenta en el trono de Cristo. Todas las bendiciones que el Señor nos da, vamos a tener que dar cuenta. Y en su juicio seremos premiados, seremos castigados. Así que vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu palabra y hacernos entender, Señor, lo que es la integridad contigo, Padre. Gracias, Señor, porque hoy decidimos poner en tus manos toda nuestra vida, Señor. Y sabemos que Cristo, como nuestro Maestro, como nuestro alfarero, Él empezará a moldear nuestro carácter para que tengamos ese carácter intachable. Él empezará a moldear y a procesar en una conversación veraz, en una conversión veraz, todo nuestro ser, toda nuestra alma, nuestra mente. Transformará nuestra manera de pensar y también Él nos dará una conducta recta. Esa es la vida íntegra, Señor, que queremos tener. Un carácter intachable, una conversación veraz y una conducta recta. Y así, Señor,
Tu presencia morará siempre en medio de nosotros. Señor, la manifestación de tu gloria se hará, Señor, perfecta cuando te adoramos en espíritu y en verdad, con un carácter intachable, con una conversión veraz y con una conducta recta. Gracias, Señor. Todo nuestro ser es un santuario para ti y tú habitarás en medio de nosotros. Señor, tú nos enviarás tu ayuda desde tu templo santo, desde tu casa, y tú nos sostendrás con tu mano poderosa. Señor, tú nos afirmas en tu amor, en tu perdón, en tu gracia, en tu favor. Nos afirmas en la paz, en el gozo, en la esperanza, Señor. Gracias, Padre Santo. También seguiremos estando atentos, atalayas, a toda tu palabra, a todas tus instrucciones. La vamos a atesorar con fe y la pondremos por obra cada vez que se requiere, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu Hijo, que ahora podemos entrar con esa libertad y poder ser transformados en cristianos íntegros a ti y vivir haciendo siempre el bien, practicando la justicia y hablando bien. Que tu integridad, Señor, nos transforme en personas justas y verdaderas, y así estemos ante tu presencia y seamos íntegros también con los demás. Gracias, Señor, por transformarnos. Gracias, Padre, por darnos un carácter intachable, leal y perfecto. Bendito seas. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos así. Amén, amén y amén. Seamos íntegros. Tenemos nueva vida. Que esta semana sea una semana donde siempre estemos disfrutando de la presencia de Dios, estemos deleitándonos de su palabra, estemos escudriñando su palabra y recibiendo la revelación de su palabra para ponerla por obra. Somos bendecidos por Dios para ser de bendición. Mantengamos nuestra integridad con Él. Bendiciones, un abrazo.